Me dicen, en México, en la ciudad de Ensenada de Baja California, destituyeron al director del Hospital General por denunciar las enormes carencias que volvían inviable su funcionamiento. Lo que está pasando en México ya, de verdad, ah, de verdad es aterrador. No sé, no sé cómo abordarlo. Me pasaban el otro día, y si me permiten voy a echar mano, no lo tenía yo preparado, pero me pasaban esto. Ah, el Ayuntamiento de Jiquipilco, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, esto ocurre en el Estado de México, con el lema "Es el tiempo de la gente", te invita el Ayuntamiento al taller Tronada de Empacho. ¿Sabe usted lo que es una tronada de empacho? Pues eh, la tronada de empacho es una forma de quitar el empacho. El empacho es con un problema digestivo. Es cuando tienes lo que la gente conoce y no lo es como un corte de digestión. Y entonces, pues lo que se hace es pellizcar la barriga, así como se ve que está haciendo ese señor, pues hasta que truena. Entonces, cuando truena ya quitaste el empacho. No es cierto. No sirve absolutamente para nada. No tiene ningún valor terapéutico, no, por supuesto, no se basa en ningún diagnóstico y, por supuesto, sus resultados son solamente perceptuales, o sea, de placebo en todo caso. Un taller de tronada de empacho con elaboración de pomada de pan puerco. Eso sí ni sé qué es, fíjense. Pero suena terrible, ¿no? Es una pomada ungüento tradicional utilizado para aliviar malestares como el empacho, una forma de cólico en bebés y niños, dolor de estómago, indigestión y otros problemas digestivos. Bueno, si usted sabe lo más mínimo acerca de la anatomía del ser humano, sabrá usted que si se pone una pomada no afecta el estómago ni el aparato digestivo de modo alguno. El aparato digestivo está aislado de la piel, pues, por una serie de capas, entre otras el peritoneo, la capa grasa, la epidermis, la dermis, la epidermis, y las pomadas que se ponga usted pues no le van a arreglar el estómago. Está bien cuando la gente no tenía, y sobre todo hoy que en México la gente no tiene acceso a un sistema de salud como aquel al que tiene derecho, con los mejores conocimientos de los que disponemos respecto a la salud, pues la gente cree en esto, pero que lo promueva un gobierno me parece ya tan absolutamente vergonzoso, tan dramático, tan idiota como otras cosas que hemos hablado que está promoviendo México, los saumerios de la presidenta, las parteras de la presidenta, las estufas de leña de la presidenta, la, la erección de un México del siglo XVII o XVI para ellos, para los más desprotegidos, para las mayorías, para los que no han ido a la universidad y estudiado física para luego olvidarse de lo que es la ciencia, como ha hecho Claudia Sheinbaum. Los que no tienen las casas que tiene Monreal, ni las ventajas que tienen Noroña o la esposa de la novia, de la prima, de la tía, de toda la gente que está hoy bebiendo de las ubres del Estado con una pasión priista y más que priista por parte de Morena. Lo están destruyendo todo.